auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Hoy es, como le digo, día muy importante desde el punto de vista de la justicia. El Pleno de la Suprema Corte ordenó la libertad inmediata de Alejandra Cuevas, quien después de 528 días en prisión salió y dijo lo siguiente. Desde ahora quiero comunicar el interés que tengo de ser recibida por el jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador, para respetuosamente pedirles que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí. Pues eso dijo. En un instante platicaremos con uno de sus hijos. 20 personas murieron por un ataque armado en un palenque clandestino en Michoacán. El presidente dice que se trata de una masacre cometida entre grupos criminales. Y aunque usted no lo crea, el subsecretario Ricardo Mejía pidió licencia, no para ocuparse de temas extraordinariamente delicados, sino para promocionar en su estado la revocación de mandato en medio de esta situación. Elementos de la Marina, dice el GIEI, participaron en la manipulación de evidencias en el caso Ayotzinapa. Parte de lo que dijo Ángela Buitrago. Antes de, se modificó la escena, intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Toda esa información que fue recobrada hoy, que la tenemos hoy, la desconocíamos durante 7 años. Bueno, y le comento que Ricardo Anaya sale al debate sobre la revocación de mandato y le califica como una farsa. Esto dijo. No permitamos que procesos como este nos dividan, porque eso es en el fondo lo que quiere López Obrador, echarnos a pelear entre mexicanos. Que nadie se confunda. La bronca no es entre nosotros. Y tenemos que seguir juntos en defender al INE para que las elecciones que vienen sean justas. El presidente pidió por su parte a los legisladores que voten en este periodo la reforma eléctrica. En más información, Zelensky dispuesto a discutir la neutralidad de Ucrania en la próxima reunión con Rusia en Turquía. Le comento que, bueno, pues en el caso de Biden ha pedido ya un presupuesto millonario, un incremento incluso de los impuestos para financiar todo lo que tiene que ver con gastos de defensa y algunos puntos más. También plantea reducir el déficit. En más información, dice Lavrov que sería contraproducente un encuentro entre Putin y Zelensky. Supongo que acabaría peor que entre Will Smith y el otro personaje. Heineken y Carlsberg se unen a la lista de empresas que salen de Rusia. El G7 dice que no le van a pagar en rublos a Putin. Honduras autoriza la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. En más información, Antonio Guterres dice que estudiará con las partes la posibilidad de acuerdos para un cese a fuego humanitario en Ucrania y poner en marcha lo que fue pues la resolución franco-mexicana aprobada en días pasados. El alcalde de Mariupol informa que unos 5,000 habitantes han muerto a consecuencia del asedio ruso. Se desploma una avioneta sobre supermercado en Temisco, hay 3 muertos y 4 heridos. Caída de anuncios causó pánico en el aeropuerto de Cancún. Turistas que creían que se trataba de un tiroteo. Y cómo estará el ambiente, que bueno, pues hubo llamadas de emergencia, finalmente quedó en eso. Anuncios, espero que no sean los de la revocación de mandato, sino anuncios de otro tipo que se cayeron y generaron toda esta inquietud. Lili Telles se afilia a Acción Nacional. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Pausa, volvemos. Que hoy es un día muy importante en la historia de la justicia de este país, porque una mujer que tenía más de 500 días en prisión por un delito prefabricado, por un delito que no existía, amén de el sesgo patriarcal que ya hemos comentado en días pasados, pues por decisión unánime de la Suprema Corte ya está en libertad. Escuchábamos el testimonio que emitió a las 15 horas. Yo le agradezco mucho a Alonso Castillo Cuevas, hijo de doña Alejandra Cuevas, que hoy converse con nosotros. Alonso, bienvenido. Muchas gracias, un gusto saludarte y coincido contigo, es un día histórico, no solo porque finalmente se demostró que esto fue una fabricación planeada y ejecutada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sino porque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, las ministras, el ministro presidente, los ministros, por unanimidad decidieron
liberar a mi madre y cancelar la orden de aprehensión de mi abuela, por lo que realmente esto, aunado al precedente que va a ocasionar este caso, nos da motivo de celebración, pero sobre todo de la necesidad de continuar abogando por las personas que se quedan allá adentro, que hay unas historias que mi madre, después de estos 528 días sin parar, ayudando allá adentro, escribiendo lo que ocurre, pues es lo que nos da la fuerza para ahora seguir nuestro paso siguiente, que es con la fundación poder ayudar a esas mujeres olvidadas, invisibles, que no tienen abogados, que sus familiares las abandonan, y este círculo perpetuo de miseria. Pero hoy, sin lugar a dudas, ha sido como liberarnos de un secuestro al que nos sometió el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ha utilizado de manera facciosa la institución desde el 2019, hace poco con los audios, decían, miren cómo está utilizando la Fiscalía, pero desde el 2019 así fue. Recordemos que este caso ya había sido en 2 ocasiones, las propias autoridades de la Ciudad de México habían dictaminado el no ejercicio de la acción penal, una vez que analizaron expedientes, dictámenes periciales, necropsias. De pronto Alejandro Gertz asume el cargo como el primer fiscal autónomo del país, reactivan la orden y arrestan a una mujer inocente, no dicho solo por mí, porque soy su hijo, dicho por las propias autoridades en ese momento, y no les importó ni a las policías, ni a la jueza del 67, ni al magistrado de la Cuarta Sala Penal violar la ley, así que sería importante. Hace poco creo que la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un hilo que luego contestaremos, porque realmente hay que investigar por qué hubo este quebranto de la ley en contra de una mujer inocente. Sí, absolutamente. Preguntarte desde el ámbito personal, supongo que para tu madre y para tu yaya, para tu abuela, será un momento muy especial, pero el sufrimiento lo tendrán todavía a flor de piel. Finalmente ha sido más de un año en prisión. Así es, realmente, imagínate además mi abuela, si nosotros, yo y mis hermanos, pues bueno, somos jóvenes, estamos casi queriéndonos aventar del edificio, de lo que representa este dolor que nos ha consumido y el miedo y el peligro de que la persona que te persigue tiene todas las herramientas para triturarte, que fue lo que ha hecho, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, pues es como que yo te definiría esto como empezar a reconstruirnos como si un rompecabezas se cae de la mesa y tenemos que recomponernos como personas después de haber vivido, pues mi madre en prisión, que si tú vas a la cárcel y preguntas por ella te dirán el ángel de Santa Marta que se ha dedicado a hacer el bien en ese lugar, y nosotros luchando contra viento y marea en la batalla más asimétrica que te puedas imaginar, en donde de pronto te das cuenta que pues el Estado de Derecho existe si quieres y si quieres no, así que por eso nos corresponde a todos como sociedad pues fortalecer el Estado de Derecho y que la ley funcione y abogar por la presunción de inocencia, por supuesto erradicar finalmente la aberración que es la prisión preventiva oficiosa. Oye, además que la verdad resplandezca, que también tiene lo suyo. Hace unos días decía todavía el fiscal que era una conspiración mediática y que nos tenían, ustedes con su versión, literalmente engañados a los medios. Hoy la verdad resplandece y la Suprema Corte de Justicia determina que fue una barbaridad, una canallada tenerla todo este tiempo ahí. Oye, le va a pedir, ya lo dijo ella, audiencia al presidente de la República, porque supongo que aunque resplandezca la verdad y la justicia, pues pedirán medidas de protección. Estamos hablando de instrumentos y de personas tremendamente poderosas en el Estado mexicano, Alonso. Sin lugar a dudas, y esa es parte de la petición respetuosa que hizo mi madre al salir de prisión, reunirnos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno para que conozca la historia de viva voz, que creo que es diferente, y que conozca la devastación que ha provocado el fiscal general de la República, pero sobre todo que ha usado una institución que el presidente, yo estoy seguro que preferiría que la utilizara en investigar las desapariciones, la tortura, los homicidios, el narcotráfico, y no dedicando los recursos del Estado para un despacho particular. Y hablabas de lo que el fiscal salió a decir y a mentir a ciertos periodistas, en donde realmente no se le hicieron las preguntas adecuadas, y diciendo, bueno, estaba hablando con un colaborador. No es el colaborador, ese es su procurador. El número 2, Ya se me cortó Alonso Castillo. En un momento más retomaremos esta conversación. Más adelante iré también con Salomón Chertorivsky, pero podemos aprovechar, si no, para ir con Javier Giles, que nos tiene toda la información del GIEI, a menos que me digan que tenemos a Alonso, ya para entrar directamente con él y terminar esta conversación. Yo le comentaba, en un momento más lo veremos con él,
el asunto de, pues sí, resplandece la verdad, la justicia, Alonso, pero pues también vendrán, me decías, van a pedirle al presidente la protección. Por cierto, aprovecho para preguntarte, ¿alguien del gobierno les ha hablado? ¿Le ha hablado a tu madre? ¿Les ha hablado a ustedes para ofrecerles protección o garantías? No, hasta el momento ninguno, y pues sí, realmente estamos preocupados porque sabemos la persona que nos persigue, conocemos sus métodos. Recuerda que cuando encarcela a mi madre y se lleva a cabo la extorsión de mi abuela con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y su concuño Fernando Díaz, el propio fiscal, en una llamada que ya es de dominio público, nos exige a mí y a mis hermanos incriminarnos con un delito fabricado, y nos da el teléfono de Juan Ramos, con mis hermanos se reunieron a la fiscalía. Y el propio Juan Ramos lo primero que les dijo es: trajeron la carta que les trajo el doctor, ese es el fiscal general de la República que merece nuestro país, y nosotros al denunciarlo y al hacer esto público, pues sabemos que está furioso, y nosotros lo único que le pedimos es que cese la persecución, que el presidente tome las decisiones que considera adecuadas respecto a él, o el Senado, que no ha cumplido con su obligación. El 102 constitucional se lo pasaron por el arco del triunfo, porque era para que fuera al pleno. ¿Y por qué no va al pleno? Porque el mismo fiscal sabe que se desplomaría ante la nación, ante un interrogatorio real, para que verá no solo los crímenes que ha cometido, los puso a bailar el vals ahí con ellos. No les informó de absolutamente nada. Oye, la situación es muy delicada. Supongo que la fiscal de la capital también tendrá que decir algo. Y yo decía que Alejandro Encinas tendrá que estar preparando por lo menos una carta de disculpa a nombre del Estado mexicano por este atropello, Alonso. Yo coincido contigo al 100%. Sin embargo, ahorita leí rápidamente un hilo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, y pues parece una broma. O sea, parece, de cuenta, todos lo hicimos bien, los jueces bien, no, tenemos toda la prueba y la evidencia, que no mientan. Así que yo creo que esas personas... Oye, tuvimos 528 días a una mujer en la cárcel, pero lo hicimos de maravilla, ¿no? Exacto, lo hicimos de maravilla y dejamos a una mujer inocente, porque pues así lo decidió el quien hoy se comporta como un autócrata, porque pues bueno, hemos generado, como yo digo, una especie de Frankenstein, en donde ya no tiene límites, en donde el Senado pues lo recibe con selfies, besos y abrazos, en lugar de hacer un ejercicio democrático y que explique no solo su desastrosa gestión durante 3 años, sino los crímenes que ha cometido en contra del Estado de Derecho, el uso faccioso que hace de las instituciones, las amenazas que nos hizo, pedirnos a nosotros que nos confesáramos de un delito fabricado. Es decir, eso, y luego le sumas de las autoridades locales, que explique la fiscal Godoy por qué decidieron meter a una mujer que sabían que era inocente, que la propia fiscalía ya había dicho en 2 ocasiones que no el ejercicio de la acción penal, porque no había nada en contra de mi madre, hasta que llegue el fiscal. Y bueno, pues el propio proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz es clarísimo. Es decir, es un delito que ni siquiera está tipificado en el Código Penal. Por eso siempre hemos dicho que esto es una violación. Así que nuestro agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia, 1, porque fue unánime el voto, y 2, porque, bueno, alguien le pone un alto al fiscal general de la República, que tiene el país controlado. También iniciamos nuestro político el 7 de diciembre, y únicamente 2 representantes se manifestaron y hablaron en el curul después de que les entregamos la evidencia. Todos los demás, ¿qué te dice eso? Que el Poder Legislativo está sometido al fiscal. Es un poder tan absoluto que le tiene que preocupar a todos los mexicanos, porque es como tener a una bestia, digamos, desatada, que puede hacer lo que él quiera, y eso nos tiene que preocupar a todos, porque es una institución de seguridad nacional. El país era atendido, y no sé qué, los casos particulares de Alejandro son los más importantes, por lo que aprovecho este espacio para responsabilizarlo de cualquier atentado en contra de mi familia, de nuestra integridad, y por eso queremos reunirnos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como te dije, para que conozca la historia, para que le podamos llevar los documentos y que conozca realmente quién es Alejandro Gertz Manero. Muy bien, pues Alonso, te mando un abrazo, por favor transmítelo a tu familia. Creo que es un buen día para ustedes, es un buen día para el país, porque se hace justicia y la verdad resplandece. Muchas gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Adiós. Alonso Castillo Cuevas, el hijo de doña Alejandra Cuevas, hoy puesta en libertad
sin cargos, libertad absoluta, después de 500 y pico de días que como, digamos, consecuencia de en este caso, de la Fiscalía de la capital, que aceptó la presión del fiscal general, y bueno, pues tuvo en la cárcel precisamente, en este caso, tuvo 500 y pico de días en la cárcel. Bueno, voy ahora con el embajador Pasco. Yo le agradezco mucho que se dé el tiempo de conversar con nosotros. Leía un texto sobre el tema del nuevo orden mundial y siempre es importante escuchar a los que entienden de esto. Embajador, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarte. Oiga, pues pedirle por favor que comparta con el auditorio. Estamos ante, digamos, la situación de Ucrania, la reconfiguración de un nuevo orden mundial, ¿o son palabras mayores, doctor? No son conceptos en vano, doctor. Es real y las repercusiones de lo que ha implicado y está implicando y va a implicar para el futuro la invasión rusa a Ucrania se están resintiendo incluso aquí en México. Yo digo en mi artículo que el nuevo orden mundial desembarcó en México. Y con esto lo que quiero decir es de que está teniendo ya impactos en nuestro país. Uno es el endurecimiento de las relaciones políticas y militares en las alianzas mundiales. Y esto afecta a México porque tradicionalmente en nuestro país, especialmente en la época de la Guerra Fría, cuando la discusión era entre socialismo y capitalismo, México jugó mucho al papel del neutral. Ni Washington ni Moscú era un poco el lema de nuestra política exterior. Pero hoy, Leonardo, esto ha cambiado completamente porque existe el TEMEC, existe una alianza económica estratégica de México con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Y esto cambia todo, porque quiere decir que estamos vinculados estratégicamente a un lado en esta discusión. Y no existe para México la posibilidad de la neutralidad. Esto es un cambio enorme en términos de la posibilidad de mover nuestra política exterior. Y lo que está significando es, por ejemplo, que México ya no tiene el espacio para jugar, por ejemplo, con el tema de la soberanía económica, como lo pudimos hacer en los años 60 y 70. Y yo menciono en el artículo que hace referencia de que lo que estoy viendo es de que, por ejemplo, como un gesto a Estados Unidos, porque el presidente ha sido muy ambiguo en el tema de Rusia y su invasión a Ucrania, dando incluso la impresión a muchos observadores de que él personalmente está del lado ruso y no del lado occidental. Su cordero de sacrificio para mostrar su disposición a estar del lado correcto es que está mandando la iniciativa energética a la Cámara, donde va a ser derrotada la iniciativa. Parte de, digamos, la lógica, hoy me preguntaba sobre este tema del ajedrez político, ¿por qué insiste en mandarla sin efectivamente ninguna enmienda, sabiendo que no tendrá los votos? A menos, embajador Pasco, que él tenga información de que va a partir al PRI. No, a lo que está jugando es a acabar con una discusión que ya no le está dando ningún beneficio político, ya no le está reportando ningún plus en la situación política, porque ya lo único que ha logrado ya la cuestión de la energía es polarizarlo totalmente con la inversión privada, con Estados Unidos, con España, es decir, con nuestros aliados de Occidente, porque este es el tema de fondo. Y ahora resulta que los aliados de Occidente, que yo diría antes de la invasión rusa a Ucrania,
estaban dispuestos a seguir aceptando un poco la ambigüedad mexicana y la supuesta neutralidad mexicana, hoy ya no, Leonardo, porque ahora el mundo cambió y ahora el mundo está exigiendo que la gente tome partida, que los países estén de un lado o de otro. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, en las votaciones en Naciones Unidas. De repente 140 países condenan a Ucrania, 5 o 6 apoyan a Rusia, y México no ha podido evitar ponerse del lado de Occidente en esas votaciones, aunque el presidente sea ambiguo y dé la impresión de que está de otro lado. Sí, sí, absolutamente, claro. Es interesante ver efectivamente cómo se va dando todo esto. El tema que también retoma en su texto de los espías rusos, ¿cómo hay que tomárselo? El que el del Comando Norte diga, en México, pues potencialmente podrían estar actuando. Sabemos que en la época de la Guerra Fría había muchos agentes soviéticos en México, pero ese tema hay que tomárselo muy en serio, embajador. Bueno, sí, por esta razón, porque esto es parte precisamente de la tónica de cómo se están agudizando las relaciones. Lo que el Comando Norte está diciendo, algo que podríamos haberlo sabido y seguramente se sabía, y no era particularmente noticia, de que hay espías rusos como los hay de muchos países del mundo en México. Y sin embargo, hoy ya es un tema de definición política, de qué lado estás, especialmente con el PT y Morena avalando su comisión de apoyo y amistad a Rusia. Entonces, amistad con Rusia, sí. Lo que describo ahí son 3 eventos que sucedieron el mismo día. Uno, el Comando Norte anuncia que hay espías rusos, que es la plaza más grande de espías rusos en el mundo. 2, el embajador estadounidense le dijo a los diputados y senadores que ustedes tienen que permitir otra cuestión energética, no pueden aprobarlo como está planteado, y además tienen que apoyar a Ucrania. Y en tercer lugar, Kamala Harris sacó un video donde ella dice, nuestros aliados para resolver la crisis migratoria y demás ahora son Costa Rica, República Dominicana y Panamá, excluyendo a México. ¿Por qué? Porque ella está diciendo que México está retrocediendo en su compromiso democrático. Esta frase en inglés de backsliding, ¿no? Corriendo hacia atrás. Entonces, todo eso sucedió en el mismo día. Y lo que nos están diciendo es que este es el nuevo orden mundial, Leonardo. Las presiones, el hecho de que se está diciendo tienes que estar de un lado o de otro. Esto de la neutralidad ya no existe. Y es cierto en nuestro caso, Leonardo, y tenemos que ser realistas, a menos de que queramos salirnos del TEMEC y establecer algún tipo de relación comercial con China y con Rusia. Pero eso habría que discutirlo, porque los 20 millones de mexicanos paisanos que viven en Estados Unidos, creo yo que no van a estar de acuerdo. No, pues efectivamente. Doctor Pascu, le agradezco muchísimo el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Con muchísimo gusto, Leonardo. Buenas noches. Gracias. El doctor Ricardo Pascu, una de las voces que más conoce los temas internacionales y nacionales también de este país, hoy, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Saludo ahora a Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues con el enorme gusto de empezar la semana saludándote a ti y al auditorio. Oye, te presumo, hoy estuve en el Senado de la República, me sentí muy afortunado de poder estar en un foro en defensa de la autonomía de las universidades y del trabajo científico. Yo celebro que en el Senado de la República retomen estos temas. Estoy seguro que ustedes en la Cámara de Diputados harán lo propio, porque sí es muy relevante defender la autonomía de las universidades, defender la autonomía del discurso científico. Salomón, simplemente lo apuntaba como prólogo para saludarte y preguntarte de qué vamos a platicar hoy.
Así es, seguí el foro, por supuesto, y desde el Consejo Consultivo Pensando en México hemos estado muy puntuales en esa discusión, en la discusión de una posible nueva ley de ciencia y tecnología, y bueno, escuchando a las y los mayores expertos defendiendo la autonomía de la ciencia en nuestro país. Pero en efecto, ese es otro tema, querido Leonardo. Quiero platicarte de otro foro legislativo, un foro que tuvimos la semana pasada en la Cámara de Diputados para dialogar sobre un tema de estos temas que no nos gusta hablar, pero que es necesario hablar y que el tiempo nos está llegando para hablarlo con toda celeridad, con toda prudencia, con toda claridad. Es el tema de la muerte digna y sin dolor. No nos gusta, querido Leonardo, hablar del fin de la vida. No nos gusta siquiera hablar de la posibilidad de tener un seguro de vida, etcétera. Pero insisto, es inminente esta discusión y déjame ponerte dos razones primarias, ¿no? Que nos deberían de llevar a las y los mexicanos a discutirlo. Primero, nuestro país está envejeciendo. Hoy solo el 12% de la población es mayor de 60 años de edad. Pero en las próximas décadas, Leonardo, 1 de cada 4 seremos, incluyéndonos a ti y a mí, seremos mayores de 60 años de edad, querido Leonardo. Segundo, el tipo de enfermedades que hoy aquejan a las y los mexicanos, las enfermedades crónicas no transmisibles, pues son las más latentes ya en nuestro país y son las que van a predominar la última etapa de vida para muchas mexicanas y muchos mexicanos, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las cerebrovasculares, esas serán las enfermedades que más aquejen a nuestro país. En ese sentido, tenemos que discutir de la última etapa de vida y cómo la queremos vivir desde nuestra individualidad, desde el absoluto derecho al libre desarrollo de la persona, para poder llegar a ese momento sin dolor, con toda dignidad e incluso para algunas y para algunos decidiendo en qué momento puede ello terminar. Esto no es algo, como digo, fácil, pero más nos vale tenerlo bien legislado. Porque mira, Leonardo, por supuesto que tenemos que hablar de cuidados paliativos en primer lugar, es decir, que cuando llegue esa etapa final pueda ser sin dolor, que no suframos. México es uno de los países, junto con muchos, que tenemos un consumo muy reducido de morfina. Necesitamos ver cómo pacientes en sus fases terminales, en los momentos de sufrimiento por el dolor, pueden librarlo de manera clara. Pero también tenemos algunas entidades que ya tienen sus consentimientos previos a cuando llega una etapa difícil, sus voluntades anticipadas. En ese sentido, ¿qué quiero que pase conmigo una vez llegando a ciertos momentos en la atención de un padecimiento? ¿Quiero seguir con medicamentos o no? ¿Quiero recibir qué tipo de atención? Pero va a llegar otro momento en que probablemente, insisto, para algunas y para algunos, no son todos los casos, ni los cuidados paliativos, ni la voluntad anticipada serán suficientes. Y vamos a tener entonces que discutir, cuando esta decisión se dé en plena libertad, sin ninguna presión, si quiero ya terminar con mi vida. Es decir, tenemos que hablar también de eutanasia, de muerte asistida, y tenerla legislada claramente antes que después, para que esto, insisto, pueda ser parte de la libertad individual, de la dignidad de cada una, de cada uno de nosotros, para decidir sobre su vida, incluso en la última etapa. De eso trató el foro, Leonardo. Fueron mesas que tuvieron que ver, por supuesto, con lo médico y lo bioético, con lo filosófico y pues con lo jurídico. Vamos encaminándonos a tener una legislación como la tienen hoy pocos países. Empezó en los 90 con Holanda, hoy en Latinoamérica, fíjate, solo Colombia tiene una muy buena legislación en esta materia. Vamos avanzando, Leonardo, en este tema que, insisto, no es fácil discutir,
pero es inminente que lo tengamos que hacer. Me parece muy bien y me parece muy prudente que se haga, y ese enfoque, digamos, desdramatizador, pero al mismo tiempo profundamente realista, y entender la disposición de las personas. Mi querido Salomón, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Leonardo, y si tengo 20 segundos, solo decir... Sí, 20 los tienes. Sí. No me gusta ser ave de mala agüera, pero siempre dialogábamos tú y yo acerca de COVID a lo largo de los últimos 2 años. Creo que hoy hay que decir que, ojo, no se ha terminado esto, y por lo que estamos viendo en Europa, en el norte de los Estados Unidos, ya lo hemos visto antes, en las próximas 3 semanas vamos a ver una quinta aceleración en nuestro país. Hay que empezar a prepararnos para ello. Muy bien, tomo nota, Salomón, abrazo. Pausa, volvemos. Vamos con la información. Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En el marco del Foro Ciencia, Educación Superior en México, momento crítico, el investigador y académico Mauricio Merino alertó que el CONACYT, Leonardo, pues impulsará una iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación, con la que pretende establecer una agenda de Estado para toda la investigación científica, por lo que pidió el apoyo del Poder Legislativo para poder detener esto que calificó como un despropósito. En este foro, Leonardo, organizado en el Senado de la República, en donde tú estuviste presente esta mañana, además también se reveló que el CONACYT impulsa la creación de un Consejo de Estado que será presidido por el jefe del Ejecutivo, que fijará la agenda de toda la investigación en México. Con este proyecto también se dijo que la comunidad científica no tendría voto dentro del mismo Consejo. Además también se propone que los centros públicos de investigación pues se sumen a un sistema nacional dirigido por el CONACYT, que fijaría las normas y criterios con los que centros de investigación como el CIDE podrían desaparecer si a juicio del CONACYT pues no tienen razón de ser. Además se dijo que desde que llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador ha menospreciado el trabajo de los investigadores que a su juicio respaldaron al neoliberalismo y guardaron silencio ante la corrupción y el abuso del poder. Vaya panorama que enfrenta el sector académico y científico de nuestro país, Leonardo. Nuestro foro, como te lo comentaba, donde tú estuviste, por supuesto, presente esta mañana, realizado por el Senado de la República en este sentido, Leonardo. Sí, oye, la voz de las rectoras diciendo pues, lo fundamental que resulta en este caso, autonomía para el ejercicio del desarrollo, ¿no? El ejercicio de la actividad académica de una manera muy clara. Bueno, pues muchas gracias por el reporte y seguimos, gracias Israel, seguimos con la información. Saludo ahora a la doctora María Marván, ella preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches a ti y a tu auditorio. Cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana. Pues mira, no quiero ser aguafiestas después de que tenemos que celebrar, por supuesto, la liberación de Alejandra Cuevas, pero quisiera llamar la atención sobre otra mujer que está injustamente en la cárcel. En este caso es Yoli García. Ella fue magistrada electoral, comisionada de transparencia, y se encuentra presa en Veracruz, en el penal de Pacho Viejo, hace nada más y nada menos que 2 años. Le fue dictada prisión preventiva, acusándola de 3 delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición delictuosa, todo porque tomaron un grupo de resoluciones que no le parecieron al gobernador Cuitláhuac García, y con base en eso se le persiguió, se le encarceló y no ha tenido derecho a juicio, y pues está en prisión preventiva cuando ni siquiera ninguno de los 3 delitos que se le imputan, y que por supuesto, como te digo, no se le han probado, ninguno de los 3 merece prisión preventiva. Sin embargo, el juez Gregorio Esteban Noriega tiene 2 años en prisión preventiva. Hoy iba a haber una audiencia para tratar de resolver su situación. Se pospuso para mañana, pero es un poco la misma situación de Alejandra Cuevas.
En este caso, además, por haber ordenado entregar alguna información que no le pareció al gobernador. Paradójicamente y tristemente, los acusados de esto fueron ella y 2 compañeros varones. Los 2 compañeros varones se están defendiendo, están llevando su proceso en libertad, pero ella tiene 2 años encarcelada en Pacho Viejo, Veracruz. Ya, oye, pues ahí está el tema, y bueno, pues está también el asunto de que declararon que los, ¿cómo le llaman?, agravios a la autoridad no procedía, que era contrario a la Constitución, y sin embargo buena parte de los que estaban acusados de eso no han salido, como sí ha salido en este caso, para fortuna de todos, la señora Alejandra Cuevas. Exactamente, creo que sí tendríamos que poner especial atención en lo que está pasando en Veracruz, porque no es uno ni son 2 casos de personas encarceladas injustamente porque no son del agrado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Creo que pues ahora tendremos que poner los reflectores allá, y ojalá esta asociación que han fundado Alejandra Cuevas y sus hijos pueda tomar en cuenta este caso, porque me parece igualmente grave. Ya. Oye, la situación en la que queda el fiscal después de todo esto, bueno, el fiscal y la fiscal capitalina, ¿qué opinión te merece, mi querida María? Pues mira, me parece que, como tú lo has dicho, es insostenible que siga siendo fiscal general. No fue una votación dividida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una votación unánime, y todos coincidieron en que se inventó un delito y se encarceló a una persona injustamente. Ya han vivido amenazados, pues en realidad desde 2015, pero de una manera mucho más grave desde que el señor Gertz Manero fue convertido en fiscal general de la República. Tenemos que repensar, creo que el presidente tiene que repensar si no es el momento de pedirle al Senado su destitución, pero más allá de eso, tenemos que repensar como mexicanos si el diseño de la Fiscalía General de la República es el adecuado, o tenemos realmente que buscar un diseño en donde el fiscal sea autónomo, pero tenga contrapesos. Creo que son 2 cosas distintas que deben ser complementarias. Ya. Oye, es todo un tema, por supuesto, una autonomía que sí le ha gustado al presidente, hablaba maravillas de él, ahora vemos que se utilizó para propósitos personales y claramente no, orientados por el ejercicio impersonal de la ley. Cambio, al INE no para de golpearlo el presidente, a pesar de que hay que recordar que el INE como órgano colegiado, es decir, aquí pues es el presidente, es un consejero, entre otros, tiene más, capacidades arbitrales y más presencia pública, pero finalmente ya bajo la hegemonía de Morena, pues hay un montón de consejeros que han integrado el Instituto Nacional Electoral, por lo menos 4, y sin embargo el poder sigue siendo inclemente en su crítica al Instituto Nacional Electoral. María. Es lamentable y es incomprensible. Finalmente el presidente llega al poder por la calificación de una elección de esa institución, no de 1 o 2 consejeros, sino de toda la institución. Y yo creo que lo que, no puede todavía repensar o pensar de una manera distinta el 2006, a pesar de que hoy está en el poder y amenaza a la institución de manera constante. Creo que una de las consecuencias más preocupantes de este ejercicio de revocación de mandato, por absurdo y extraño que nos parezca, es que le va a servir una vez más de plataforma para hablar mal del INE y tratar de impulsar un cambio estructural en el INE, cuando pues yo creo que no debería el INE de perder su autonomía, y no podríamos culpar al INE de ningún resultado, en ningún caso, del proceso de revocación de mandato.
Ya. Oye, porque bueno, hay que recordar que en esta han entrado 4, ¿no? Yo imagino que Uquibe Espadas dirá, oiga, ¿y yo qué culpa tengo que ver con el 2006, ¿no? Y forma parte, igual que tú fuiste consejera del INE, es, digamos, no es a diferencia de la Fiscalía, donde todo depende de lo que diga un señor, en este caso es un cuerpo colegiado, y yo imagino que el presidente, aun cuando estuviera, que no es el caso, desviándose por razones facciosas, políticas o personales, el resto del cuerpo no le permitiría temblar, María. Por supuesto, además también hay que recordar que si se han renovado 4 consejeros, además el año que entra se renuevan 3 más. Entre ellos saldrá el presidente Lorenzo Córdoba. Creo que sí hay que entender la lógica de los cuerpos colegiados y habría que ser muy puntual en cuáles son las críticas o las razones de la crítica al Instituto Nacional Electoral. Me parece de verdad absolutamente injusto que se diga que las elecciones en México son muy caras y que la culpa de esto la tienen los consejeros porque tienen un gran sueldo, cuando nos hemos dedicado a lo largo de 20 años, 26 para ser exactos, desde 1996 para acá, a agregarle funciones al INE, cada proceso de reforma. Todo eso cuesta. Y parte de las críticas del presidente es que hay un gran dispendio en la institución, cuando en realidad lo que hay es una ley electoral sumamente complicada, en la cual responsabilizamos de que cuesta muy caro el instituto a los consejeros, como si fuese una decisión personal de ellos y ellas, el haberse ido sumando facultades que han hecho sumamente caro, complicado y poco transparente el proceso electoral. No poco transparente por cómo se maneja, sino por lo enredado de la ley. Claro, y van metiendo temas como este de la revocación, no dan el dinero y de todas maneras dicen, a ver, es que el INE no quiere. Bueno, el INE no quiere, subrayo, es una colegialidad la que decide todo eso y bueno, pues estamos viendo ahí una situación muy complicada. Finalmente te pregunto, el tribunal ha dicho, no, lo que aprobaron los legisladores no aplica para esta revocación de mandato. Sin embargo, vemos un despliegue de Estado que incluye el que el subsecretario, María, me parece inconcebible, de seguridad se desprenda del cargo para ir a fomentar la revocación de mandato. Y uno dice, oiga, se ve que las prioridades las traen en los talones o en sabrá Dios dónde, pero pregunto, ¿estamos ante una violación sistemática del espíritu constitucional que rige los procesos electorales? Bueno, en este caso no es un proceso electoral, es una revocación de mandato. No solo del espíritu constitucional, sino de la letra de la ley. Es decir, no es que tuviéramos que echarle mucha imaginación para ver cómo se está violando la ley. La verdad es que hay prohibición expresa de hacer lo que se está haciendo, y coincido contigo. Es increíble que el subsecretario de Seguridad Pública haya pedido licencia y se le haya concedido para promover el proceso de revocación de mandato, no solo cuando ayer tuvimos la masacre que tuvimos en este palenque ilegal, porque podemos irnos para atrás a el evento de San José de Gracia, podemos irnos para atrás a la semana pasada, que también hubo en un solo día, creo que fueron 19 muertos en Michoacán, sí, de los cuales 11 fueron en la propia ciudad de Morelia. Es decir, no está el horno para bollos. Creo que lejos de haberle dado la licencia, lo que habría que hacer es que destituirlo, pues porque no está funcionando en lo que debe de funcionar, ya bien sea en una política de abrazos y no balazos, o de ignorancia de lo que está sucediendo, y pide el permiso para cínicamente irse a promover un proceso de revocación de mandato que está impulsado desde Presidencia, desde el interés personalísimo, porque además así lo ha manifestado
del propio presidente de la República, en donde estamos en un mundo al revés. Un proceso de revocación de mandato lo debería de impulsar la ciudadanía y no el que aparentemente podría ser destituido. De verdad, es un mundo de locos, pero creo que eso nos habla de la falta de respeto que tenemos al Estado de Derecho y el daño y lo vulnerable que está haciendo nuestra muy enclenque, permítanme usar este adjetivo poco propio de la ciencia política, nuestra muy enclenque democracia. Parece que la queremos hacer todavía más débil. Ya. Pues mi querida María, te agradezco mucho el comentario y nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches a tu auditorio y estamos pendientes. Gracias, la doctora Marván preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y retomo la nota del Universal de Víctor Gamboa Arzola. Dice que el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes denunció que fue una simulación toda la investigación de la desaparecida Procuraduría General de la República. Estamos fritos, ¿no? El GIEI te dice que lo anterior no sirvió y hoy la Suprema Corte dice, pues sabe que el fiscal actual pues estuvo en la cárcel, bueno, él directamente no, pero operó para que eso ocurriera. Así es que pues tenemos años en el país de las ilusiones, las instituciones imaginarias que derivó, dicen, la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que hubo diligencias y detenciones falsas, además de manipulación de pruebas y escenarios, lo que complica la reconstrucción de los hechos. En su tercer informe sobre los hechos, en este caso ocurridos en Guerrero en 2014, el GIEI reveló la existencia de 50 videos inéditos, en uno de los cuales se observa la presencia del exprocurador Murillo Karam y elementos de la CEMAR en el basurero de Cocula. Tras analizar el video, que fue grabado por un dron de la propia CEMAR en el 27 de octubre del 14, el GIEI concluye que un grupo de alrededor de 12 personas, elementos de esa secretaría, participan hasta la llegada de la comitiva del procurador en una acción en la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización, dice en el basurero de Cocula. En este caso, los expertos señalan que los elementos de la Marina manipulaban bultos que sacan de 2 camionetas. Se visualizan, dicen ellos, 3 bultos en la parte alta del basurero, mientras que marinos descienden al fondo de la hondonada del basurero y encienden una hoguera en el inicio de la pendiente, en tanto que los bultos bajados de las camionetas navales desaparecieron. Dijeron en la conferencia del día de hoy, le estoy leyendo la nota que publicó el Universal, que los integrantes dicen que desconocen hasta ahora el contenido de los bultos y advirtieron que en ese momento los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la Procuraduría ni habían declarado, por lo que están informando sobre los hechos que al menos en el expediente aún no habría ocurrido. Los miembros del GIEI reconocieron la disposición del gobierno, del presidente López Obrador y de Alejandro Encinas por permitir que ahora se realice una investigación profunda, pero denunciaron que sigue habiendo resistencias y falta de cooperación por parte de funcionarios de la Sedena y de la Fiscalía General de la República. Hay información, dice, que se nos ha ocultado como expertos, pero lo más importante es que se han ocultado la investigación y esto ha dificultado, ha impedido, ha autorizado el pleno esclarecimiento de los hechos, explicó Claudia Beristain. Bueno, pues esto es el informe del GIEI. El día de hoy, como ve, hemos tenido muchísima información que compartir con usted. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz.